Vale, este vídeo es sobre la práctica 4.7 de sistemas operativos monopuesto. La práctica trata sobre redireccionamientos y filtros. Para que veáis dónde me encuentro, ¿de acuerdo? Estoy dentro de mi carpeta personal, mi usuario es profesora, y dentro de la práctica 47, que es una carpeta que se os pide que creéis en la práctica. Tenéis que tener en cuenta que en el primer apartado de la práctica, en los primeros pasos, la primera parte, hablamos sobre los redireccionamientos. El redireccionamiento puede ser redireccionamiento de salida, que es el que estamos usando, el que vais a usar principalmente en la práctica o habéis usado, ¿de acuerdo? Y ese redireccionamiento se usa para crear ficheros de texto, pero esos ficheros sin necesidad de usar un editor. El editor sabéis que es Nano, ¿vale? Nano ponemos el nombre de un fichero, ¿de acuerdo? Pues sin necesidad de utilizar un editor de texto vamos a crear distintos ficheros. Para ello vamos a ver cómo funciona, por ejemplo, la orden cat si no le ponemos ningún parámetro detrás. Si yo pongo cat y el nombre de un fichero, en este caso tengo dos ficheros aquí, que son los ficheros que creéis durante la práctica, yo ya los tengo creados. Si yo pongo cat gente, veo el contenido de gente. ¿De acuerdo? Si yo pongo cat sin nada más, el ordenador parece que se quede colgado, ¿de acuerdo? Es decir, yo escribo hola y me sale hola, escribo adiós, me sale adiós. Si escribo una orden, no la interpreta como una orden, sino que la interpreta como un texto. Voy a pulsar control D, que eso es finalizar el fichero. Y lo que ha ocurrido es que como cat no le he dado un origen de datos, en este caso el origen de datos es el fichero gente, no ha sabido qué mostrarme por pantalla, y al no saber qué mostrarme por pantalla lo que ha hecho es que me ha mostrado lo que yo he tecleado, ¿de acuerdo? Eso es lo que ha ocurrido aquí. Bien, esto se puede aprovechar para utilizarlo como si fuera un editor de textos. Yo le pongo la redirección, ¿de acuerdo? Y pues le pongo aquí, por ejemplo, ejemplo 1. Este es el primer ejemplo para crear un fichero sin usar un editor y utilizando solo la redirección de salida. Vale, terminado, control D. De acuerdo, y pongo un ls ahora y vemos que ahora tengo el fichero ejemplo 1. De acuerdo, vamos a ver en modo gráfico. Me voy a mi carpeta personal, busco la práctica 4.7, la tengo aquí, ejemplo 1, y vemos que en ejemplo 1 tengo efectivamente lo que yo acabo de teclear, además tal cual según las líneas, ¿de acuerdo? Eso lo he hecho con esta orden de aquí, ¿vale? La orden cat, sin ningún argumento detrás, lo que hace es que se convierte como en un editor de texto. Con la redirección lo que hago es que lo que yo vaya a teclear lo mando a ejemplo 1. Bien, en un principio lo que habéis hecho es usar, por ejemplo, la salida de distintas órdenes, ls-la, de acuerdo, aquí con esa orden consigo pues esta información, que es información detallada del contenido de la carpeta en la cual me encuentro. Bueno, pues si yo quiero con eso crear un fichero, lo que hago es que a esa orden le añado la redirección de salida y le pongo pues salida ls. O si no, simplemente le voy a poner el nombre salida. Veréis que aquí aparece el fichero salida. ¿Cuál es el contenido de salida? Pues eso que me salía antes por pantalla. ¿De acuerdo? Bien, eso es la redirección simple de salida. Ahora yo voy a poner, por ejemplo, vamos a ver que me pase al terminal, who. ¿Vale? Who me dice que solamente tengo el usuario profesora conectado en la consola 7, ¿de acuerdo? Pues yo ahora, por ejemplo, la salida de esto la voy a llevar a ese fichero salida. En este caso, cuando le dé a Enter, veréis que no aparece ningún fichero aquí, pero el contenido de salida va a cambiar, ¿vale? Si os fijáis aquí, le doy a Enter y veremos que aquí el contenido cambia. Para verlo mejor, le hago doble clic, lo abro y veis que el contenido es lo que sale como resultado de la orden who. ¿De acuerdo? Entonces con la redirección yo añado a la orden esa redirección y mando el contenido a ese fichero.
Fijaros que además aquí lo que hemos visto es que el fichero salida ya existía, que era este de aquí. Antes tenía un contenido, el contenido que tenía era este que estoy seleccionando aquí, y ahora el contenido ha cambiado. Es decir, si yo utilizo la redirección esta con un fichero que ya existe, es decir, nombrando aquí a la derecha de la redirección un fichero que ya existe, lo que consigo es que el contenido se sustituya. Es decir, hemos sustituido el contenido que había antes, que era este, por el contenido actual, que es este. ¿De acuerdo? Bien, si yo lo que quisiera fuera añadir un contenido a otro, pues por ejemplo voy a volver a añadir esto al fichero salida. ¿Vale? Pues lo que hago es poner ls-la, la redirección de salida, pero en este caso pongo 2, la doble redirección de salida. ¿Vale? Y lo pongo a salida. Veremos que el contenido en principio son estas dos líneas, lo cierro, ejecuto la orden, ¿de acuerdo? Y ahora lo que veo es que el contenido es las dos líneas de antes y además todo esto de aquí, ¿de acuerdo? ¿Puedo añadirle más cosas? Sí, voy a escribir algo con la doble redirección, cat, doble redirección, salida, ¿vale? Esto está añadido desde terminal con la orden cat. Termino y vemos que abriendo el fichero volvemos a ver su contenido y vemos que aparece aquí añadido desde terminal con la orden cat. Esto es lo último que he añadido. Lo he añadido porque estoy usando la doble redirección de salida. Bien, esta redirección de salida se puede también usar de esta manera para crear un fichero vacío, por ejemplo. Bien, voy a llamarlo ejemplo 2. ¿De acuerdo? Creo el fichero ejemplo 2, voy a cerrar aquí salida. Veremos que aquí ejemplo 2 aparece, ¿vale? Y ese fichero ejemplo 2 está vacío, no tiene nada, ¿de acuerdo? Esto sería el equivalente a crear un fichero con la orden touch, ¿vale? Pues en este caso, ejemplo 3. Veremos que se crea el fichero ejemplo 3, ¿de acuerdo? Y también está vacío. Entonces, estas dos órdenes de aquí son equivalentes en su resultado. Crean un fichero con un nombre especificado, ¿de acuerdo? Y que ese fichero, pues, no tiene ningún contenido. Bien, ya hemos visto cómo usar la redirección normal, esta de aquí, tanto con algún comando como es este de aquí, como con cat para escribir. Esto lo hemos hecho en este ejemplo de aquí. Hemos visto también la redirección, la doble redirección de salida con estos dos ejemplos, que lo que hacemos es añadir a un fichero ya existente, ¿de acuerdo? Y esto es lo referente a las redirecciones, ¿vale? La segunda parte de la práctica consiste en comprender lo que serían los filtros. Bien, los filtros más usados son sort y more. More ya lo conocéis. Y, por ejemplo, podemos ver el contenido de un fichero. Vale, vamos a ver, ls/def, ¿de acuerdo? Fijaros que tengo un resultado bastante largo. Si yo además le añado el "-l", vemos que no puedo ver el principio de todo este listado. Entonces lo que puedo hacer es añadirle el filtro more para que me pause, me saca las primeras líneas, me pausa, me dice más, pulso la barra espaciadora y veo las siguientes. Y así sucesivamente hasta que llego al final del resultado de esta orden. ¿De acuerdo? Bien, otro elemento es el filtro sort, que es similar en su uso a more. De acuerdo, lo que pasa es que aquí lo hemos usado con el fichero gente, ¿vale? El fichero gente lo tenemos aquí, ya lo hemos visto antes, tiene pues como una lista de personas con el número, en esta columna de aquí, el número de días trabajados y aquí el número de días festivos. Bien, voy a dejarlo abierto, ¿vale? Para que veáis que ese es el orden que tiene el fichero original y que no se modifica. Con esto yo veo el mismo resultado por pantalla. Fijaros que esto de aquí, evidentemente, es lo mismo que me aparece aquí en el gedit. Bien, pues yo ahora lo que voy a hacer
es ordenarlo, ¿de acuerdo? A ese orden de visualizar el contenido del fichero gente le añado el filtro sort. Sort sirve para ordenar. Fijaros que ahora aparece ordenado por la primera letra. El fichero original sigue sin tener cambios, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que por pantalla me sale ordenado. Primero me sale Bill, luego Charlie, Hank, Henry, Jack, es decir, ordenado por el nombre de la persona. Bien, yo podría ordenar ese fichero, en lugar de por aquí, por la columna 2, ¿vale? Fijaros que me lo está ordenando por apellido, ¿vale? Voy seleccionando Austen, Bailey, Clark, Daniels, Dawson, Morgan, etc. Se está ordenando por la segunda columna. ¿Cómo entiende Sort las columnas? Pues si no se le especifica nada, cada vez que encuentra un espacio, aquí entre el nombre y el apellido hay un espacio en cada uno de los nombres, de los contactos, ¿vale? O de la agenda esta, como se quiera llamar. Entonces lo ordena por la segunda columna, ¿vale? Bien, lo puedo utilizar con esta estructura. Fijaros que aquí pongo una orden, cat gente, que visualiza el contenido de gente, la tubería para enlazar que el resultado de esta orden se pasa como datos a la orden siguiente y esos datos son ordenados por la orden sort, en este caso por la segunda columna. También podría poner sort gente y el resultado es el mismo que aquí. Sort gente, ¿de acuerdo? O, recuperando esta orden, añadirle -K2 y el resultado será el mismo de antes. Es decir, aquí estamos ordenando por la segunda columna y en este caso igual, estamos ordenando por la segunda columna. ¿Vale? Las dos formas de usarlo, es decir, tanto poniéndolo de esta manera como de esta, son equivalentes y da lo mismo que se use una u otra. Bien, más cosas. Vamos a ordenar por la cuarta columna, es decir, esta de aquí, la de los días festivos. Para eso utilizaríamos, pues por ejemplo, con esta estructura, poniendo un 4 aquí. ¿Está ordenado? Pues sí y no, ¿vale? Está ordenado alfabéticamente. Lo que pasa es que nosotros, pues cuando se trata de una columna de este tipo, queremos que se ordene de forma numérica. Para ello hay que añadirle otra opción, que sería la n, ¿vale? Esto lo podemos poner así o lo podemos poner de esta manera, -K4 -n gente, ¿de acuerdo? Y lo que estamos haciendo es ordenar numéricamente por la cuarta columna. Vemos que ahora sí que aparece 2, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 18, ¿de acuerdo? Aparece ordenado. Podríamos además hacer una ordenación inversa, con eso le ponemos la opción -R, ¿de acuerdo? De esta manera le decimos que haga una ordenación al revés. Fijaros que ahora, en lugar de hacerlo de menor a mayor, lo está haciendo de mayor a menor, ¿vale? Estas son opciones que se le pueden añadir a lo que sería el filtro sort. Bien. Tenemos otro tipo de ficheros, como por ejemplo es el fichero coches, voy a cerrar aquí el fichero gente, que la separación entre campos no es un espacio, sino que es un carácter. Normalmente en Linux se utilizan los dos puntos porque es un carácter que no suele aparecer, o sea que no va a aparecer en el nombre de una persona o de algún dato. Entonces, en este caso podríamos hacer también una ordenación, ¿vale? Pues por ejemplo, si ponemos, vamos a ver, sort coches, me sale ordenado por la primera columna, primero la C, la R, S, ¿de acuerdo? Es decir, por lo que sería la marca. Si yo quisiera ordenar por el modelo, que es la segunda columna, ZX, Clio, Megane, tendría que ponerle sort -K2, hemos dicho, coches. Pero en este caso, como el separador no es un espacio, no lo interpreta bien y fijaros que la ordenación sigue siendo por la primera columna. ¿Cómo le digo que la columna la tiene que buscar utilizando como separador los dos puntos? Pues entonces le añado el modificador -d 2 puntos, indicándole que el delimitador son los dos puntos. ¿De acuerdo? Bien, perdón, no es D, es T. -T 2 puntos, el token. ¿Vale? Fijaros que ahora sí que Arosa, Clio, Córdoba, Ibiza, León, Megane, ZX sí está ordenado por la segunda columna. ¿De acuerdo? En este caso podríamos combinar este -T 2 puntos con todas las opciones que hemos visto antes de -K4, -N, -R. ¿De acuerdo?
Bien, ya hemos visto también esa opción de darle el separador de 2 puntos, ¿vale? Con esto siempre podríamos aprovechar esto para crear un fichero con los coches ordenados, por ejemplo, por color, ¿vale? Entonces el color es la tercera columna, recuperaríamos aquí, pondríamos el indicador de columna, la columna 3, ¿de acuerdo? ¿Esto ordena por la columna 3? Sí, por el color. Bien, pues ahora yo quiero crear un fichero con eso. Bueno, pues recupero la orden, ¿de acuerdo? Utilizo la redirección que hemos aprendido antes y le pongo color coches. ¿De acuerdo? Fijaros que aquí me aparece color coches y si lo miro tengo los coches ordenados pero por color. ¿De acuerdo? Tengo aquí los dos. Bien, cierro ese fichero, ¿vale? Y continuamos con otra de las órdenes que habéis usado aquí en la práctica. Es la orden grep. Para esto me voy a tener que ir a la carpeta personal y meterme en ficheros praxlx, ¿de acuerdo? Y dentro de artículos. Bien, aquí tengo sistema ficheros, ¿de acuerdo? Y lo que voy a hacer es buscar dentro de sistema ficheros todas aquellas líneas que tengan la palabra para. Para eso pongo grep, entre comillas, la palabra que quiero buscar, ¿de acuerdo? Y a continuación el nombre del fichero, sistema ficheros. Fijaros que me sale una línea, ¿vale? ¿Qué diferencia hay si yo en lugar de poner esa mayúscula pongo la P minúscula? ¿Vale? Fijaros que la línea de antes, para que un sistema escriba un fichero en disco duro se necesita esa línea, aquí no aparece, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Linux, una vez más, es case sensitive y diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Si yo quiero que ignore esa diferencia entre mayúsculas y minúsculas, le pongo el -i. Y entonces, fijaros, voy a hacer un clear, voy a volver a ejecutarlo para que se vea. Fijaros que me saca todas las líneas que contienen para, ¿vale? Tengan o no mayúsculas, es decir, ignora la diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Aquí aparece para en minúsculas, aquí en mayúsculas, o sea, con una mayúscula. Bien, más cosas con grep. Pues, por ejemplo, le podría decir que me enumere aquellas líneas en las cuales aparece esta palabra con -n. ¿Vale? Me dice que aparece en la línea 7, en la 12, en la 13, 22, 24, 26, 31 y 37. ¿Esto para qué me sirve? Pues en mi carpeta personal, yo me voy a ficheros praxlx, me meto en artículos, abro sistema ficheros y yo podría desplazarme a la línea que corresponda. Fijaros que aquí me indica la línea. Con el cursor me desplazo, por ejemplo, a la línea 7 y aquí encuentro la palabra para. ¿De acuerdo? Entonces me sirve para saber en qué línea se encuentra esa información que estoy buscando. Hoy en día esta orden con las herramientas gráficas para esta tarea pues no es muy necesaria, pero desde luego en una herramienta tipo texto pues sí que nos ayuda. Bien, otro de los modificadores que podemos usar con la orden grep, por ejemplo, es el W. ¿Vale? Cuando yo, por ejemplo, aquí pongo fichero, ¿vale? Sustituyo esto de aquí por W, lo que consigo es que me aparecen todas aquellas palabras que sean fichero, ¿vale? Si no le pongo la W, ¿qué diferencia hay? Pues vamos a verla. Vamos a ver. Clear. Vamos a ejecutar esto sin la W, vamos a poner el -n para que nos numere las órdenes y luego para que quede claro, aparte de añadirle el -n, le añadimos el -w. El -w, fijaros que aquí me saca las líneas 3, 12, 15, 16, 22, 26, 33 y 37 y también la 47. Aquí, por ejemplo, la línea 3 no la saca.
la 22, 26, 33, 37 y la 47 tampoco. ¿Por qué? Porque en la línea 3 y la 47 no aparece la palabra fichero, sino que aparece la palabra ficheros. Como le he puesto el parámetro en la opción "-w", está interpretando que solo tiene que encontrar aquellas palabras que sea palabra completa, es decir, que fichero sea la palabra, no que las letras F, I, C, H, E, R, O formen parte de una palabra mayor como puede ser ficheros, ¿vale? Lo mismo ocurre con la palabra ficheros en la línea 47, ¿vale? Pues esos son los parámetros de ficheros. Bien, nos queda una orden por ver, que sería la orden cut. Para esto nos tenemos que volver a la práctica 47, ¿vale? Vemos ls, los coches, ¿vale? Me vuelvo a la carpeta personal también en modo gráfico. El fichero coches es el que voy a utilizar ahora, ¿vale? Y la orden cut. Cut le tenemos que decir que el delimitador que se va a usar es 2 puntos. Esto es similar al -2 puntos que hemos puesto con sort. Le indicamos que el separador de las columnas es 2 puntos, ¿de acuerdo? Y mediante la columna yo le puedo decir que me corte solamente del fichero coches la primera columna, y fijaros que solamente me saca el modelo, o que del fichero coches me saque la segunda columna, me saca solamente, perdón, la marca anteriormente, ahora el modelo, ¿vale? Fijaros que con esto le puedo decir qué columna quiero que me corte, ¿vale? Podríamos ponerle también, pues por ejemplo, la 2 o la 1 y la 3. De acuerdo, y fijaros que me dice Renault azul, sea blanco, me está sacando la 1 y la 3. Creo que si le ponemos un guión, nos saca de la 1 a la 3. 1, 2 y 3, exacto. De acuerdo, entonces puedo cortar de todo un fichero solamente aquella parte que a mí me interese, ¿vale? Evidentemente, con cualquiera de estas órdenes, por ejemplo, esta de aquí, yo podría crear un fichero utilizando la redirección que hemos aprendido antes a un fichero que se llame pues modelo color coches, y entonces crearía ese fichero modelo color coches que solamente tiene el modelo, perdón, marca y color, ¿de acuerdo? Bien, pues esto es todo. Espero que os sirva para estudiar.